Nos vamos a comunicar con Eduardo Berrospe. Eduardo Berrospe es secretario de prensa de la bancaria, que como sabemos forma parte y orienta a la Corriente Federal de Trabajadores. Berrospe, gracias por atendernos. Murachole y Garrido, Jorge y Enrique, estamos hablando con usted. Buenas tardes, un saludo para ustedes y la audiencia. Muchísimas gracias. Vamos a lo inmediato, a lo que más los está preocupando en las últimas horas, que es la situación del Banco Nación con más de 100 años de vida. Una parte del presupuesto presentado por el gobierno nacional establece que el Nación tiene que transferirle 20.000 millones de pesos al Tesoro como parte del presupuesto 2018. No hablamos de un préstamo, hablamos de una transferencia. Ustedes manifestaron y llevaron su preocupación al Congreso por este tema, Berrospe. Bueno, por supuesto, porque no es solamente que se transfieren 20.000 millones descapitalizando a esta entidad que es fundamental para el funcionamiento del sistema financiero y para la promoción de las actividades productivas, sino que introducen un cambio en la Carta Orgánica, impone que puedan hacerlo casi sin límite, ¿no es cierto? Habida cuenta que el directorio de la entidad lo designa el Poder Ejecutivo. Se abre una peligrosa puerta, en nuestra opinión, se corresponde también con esta voluntad de endeudar empresas significativas del Estado Nacional, que son patrimonio de los argentinos, como sucede con YPF, como sucede con Aguas Sanitarias, sí, señor, como sucede con otras empresas importantes como Aerolíneas Argentinas, comprometiendo con concesiones irresponsables el mercado de esa aerolínea. Que bueno, en este caso endeudar al Banco Nación no pueden lograrlo, aunque la entidad ha absorbido una gran cantidad de LEVAX, sí, estas letras con las que favorece la especulación para tratar de tener la inflación, de controlar el precio de la moneda extranjera. Pero esto es muy grave, ¿no es cierto? Es muy grave porque sabemos que existen afanes privatizadores. Sí, Berrospe, usted nos dice que si se cambia la Carta Orgánica, no solo estaríamos hablando de estos 20.000 millones, sino que se abriría la puerta a mayores transferencias. Efectivamente. Berrospe, ¿qué tal? Jorge Murachole, ¿cómo le va? Hola, hola. Bien, ¿cuáles son los argumentos que dan los funcionarios para tal medida, para modificar de esta manera? Bueno, los argumentos, según ellos, es que que el banco está sobrecapitalizado, pero el banco nunca está sobrecapitalizado, y ese capital debe destinarse a respaldar operaciones de inversión crediticia a tasas asequibles para los sectores productivos, para la población, para vivienda, para la pequeña y mediana empresa. Es decir, que es todo un mensaje por parte del gobierno. Si Pero el Banco Nación, por supuesto, si el Banco Nación debe dedicarse a atender a las micro, pequeñas y medianas empresas, a las inversiones productivas, al crédito hipotecario, sí, también al sector agropecuario, sí. Porque, mire, su fundador, que no era precisamente un hombre que pertenecía al Movimiento Nacional y Popular, los Pellegrini, sí, al promover su creación, lo dice todo con una frase, que el Banco Nación está para promover las actividades productivas, no para sostener, para financiar el erario público, ¿no? ¿Y qué respuesta tuvieron en el Congreso? Esa no es la frase exactamente, pero esto es lo que dijo en aquel momento Carlos Pellegrini. Sí, ¿qué respuesta tuvieron en el Congreso? Bueno, hemos conversado con diversos bloques que comprenden nuestra posición y estamos esperando que tenga lugar, digamos, en los días que se vaya tratando esta ley de presupuesto, que por otra parte nos promete un fenomenal ajuste a toda la población, y en ese sentido se han pronunciado favorablemente a nuestra posición el bloque del Frente para la Victoria, a través de su presidente Héctor Recalde, el Kicillof, el bloque que cabeza el diputado Bocio, el bloque cabeza Sergio Massa. Estuvimos dialogando con Marcos Lavagna y Felipe Solá en este sentido, y el día anterior
la delegación presidida por el compañero Palazzo se había reunido con el jefe del bloque de senadores del Partido Justicialista, el senador Pichetto. Bien, Berrospe, en este escenario que está justamente analizando, nosotros sabemos que usted, más allá de analizar las cuestiones ligadas al gremio bancario, tiene una mirada de lo que pasa en el movimiento obrero. Y de cara a lo que fue la marcha del 22 de agosto y las expectativas creadas para lo que iba a ser el encuentro del Confederal, ¿cómo caracteriza, en qué situación estamos y cómo se llega a ese Comité Central Confederal? Bueno, nosotros lo estamos diciendo con hechos, no solamente con este pronunciamiento sobre el Banco Nación y otros que hemos tenido, no solamente con nuestra lucha para evitar que nos avasallaran en la negociación salarial. Por ejemplo, en estos mismos momentos, el secretario general de la Asociación Bancaria está encabezando una columna de activistas y delegados que se dirigen a respaldar la movilización convocada por nuestros jubilados, porque también se viene sobre el sistema previsional en estos mismos momentos. Con estos hechos nosotros tenemos que salir y con los que hemos protagonizado anteriormente, nosotros decimos, no se puede dejar que el gobierno siga haciendo lo que quiere. Un gobierno que ha incumplido todos sus compromisos electorales, por lo menos en relación al pueblo trabajador. Un gobierno que lo que nos está pronunciando con esta ley de presupuesto no solamente que va a descapitalizar el Banco Nación, sino que vamos a tener un nuevo y feroz ajuste en materia de tarifas. Sí. El gobierno en el presupuesto pasa el ajuste a la actividad privada y justamente con el tema de los subsidios, en fin, todo tipo de subsidios, aumenta todo, las tarifas, el transporte, etcétera. Berrospe, el triunvirato de la CGT se reúne con el ministro de Trabajo, y no solo eso, mañana lo recibe en Azopardo, le abre las puertas de la CGT, se habla de algún tipo de entendimiento con respecto al blanqueo de los trabajadores, también de una suerte de comité científico acerca de las condiciones de salud. ¿Qué opina acerca de esta posición, de esta conducta que está adoptando el triunvirato de la CGT? Bueno, a mí me parece que el triunvirato tiene que tener todas las reuniones que institucionalmente pueda tener para lograr los objetivos que fijó el plenario de secretarios generales que se reunió en Ferro, aquel que convocó a la marcha del día 22, multitudinaria y contundente, donde quedó claro también en dicho plenario y en dicha marcha que es necesario fijar reclamos mínimos, comenzando por pedir el cambio de la política económica, que se decrete la emergencia laboral y social, que se controle esta inusitada apertura de importaciones que está destruyendo la producción y el trabajo en la Argentina. Bueno, este es el mandato del plenario de secretarios generales y a esto se tienen que ajustar, y el Comité Central Confederal deberá decidir sobre esto, ¿no es cierto? Berrospe, los diálogos no terminaron bien con este gobierno, es sabido, que no terminaron bien, es más, ninguno de los compromisos suscritos hasta el momento se han cumplido, y ya le digo, sin duda este gobierno fue correctamente electo en forma democrática. Ahora fue electo en base a compromisos electorales que no ha cumplido. Berrospe, el 3 de octubre tenemos está perdiendo legitimidad. Y hay hechos graves, ¿no? Hechos graves como tener presos políticos, que no solamente este problema afectaba a Milagro Sala, y la sigue afectando. También hay otras personas y otros compañeros que tienen ese problema. Y bueno, está el hecho gravísimo, gravísimo, de inusitada gravedad, que quizá todavía no nos hemos dado cuenta, que es la desaparición de Santiago Maldonado, ¿no es cierto? Cuya aparición seguimos reclamando. Sí, acompañada las respuestas del gobierno por movimientos verdaderamente que solamente pueden despertar sospecha, ¿no? Provocaciones evidentemente armadas, la que se realizó en las postrimerías de la última movilización por la aparición con vida de Santiago. Estamos en una situación muy delicada, ¿no es cierto? Estos son
preanuncios graves lo que puede llegar a pasar con este gobierno. Sí. Hay que ponerle límites. Por eso el movimiento obrero decididamente tiene que marcar esto de exigir el cambio de medidas económicas y sociales que afectan a los trabajadores con empleo formal y sin empleo formal. Estamos de la hablando economía popular. Sí, perdón, estamos hablando con Eduardo Berrospe, lo represento, Berrospe, para los oyentes que van llegando. Eduardo Berrospe, secretario de prensa de la bancaria, y está hablando con Trabajo y Vida Cotidiana por la Sónica. Berrospe, el 3 de octubre tenemos el Confederal. Por supuesto, va a intervenir o va a participar la Corriente Federal de Trabajadores. Sí, por supuesto, Sí. y el compañero Palazzo ya ha anticipado que nosotros sostenemos esta posición. Reclamos de cambio de la política económica, que es reparación de las consecuencias de la apertura irrestricta de importaciones, protección de la industria nacional, preservación del empleo, emergencia social y laboral. Sí. Y una acción, claro, que incluye un paro general, lo hemos dicho repetidas veces Muy bien. y lo seguimos sosteniendo. Ahora bien, ¿le parece que habrá espacio, y esto se lo digo, un poco con humor y un poco en serio? Pasamos del microestadio de Ferro, que más o menos entran 3.000 compañeros, 3.000 personas más o menos, pasamos al Teatro Empire de la Fraternidad, que si no me equivoco tiene unas 300 butacas. ¿Le parece que en eso hay algún mensaje por parte de la CGT? Mire, yo creo que usted debería hacer otra lectura. Ajá. Y la lectura es la de los miles y miles de trabajadores que nos hemos movilizado en las convocatorias que ha hecho la propia Confederación General del Trabajo durante estos 2 años. Y ahí es donde debe buscar inspiración la CGT, ¿no es cierto? Para no pasar la vergüenza que hemos pasado hace unos meses. En el caso nuestro, vergüenza ajena, porque nosotros tenemos una posición sustentada en los hechos y muy bien lo explica el compañero Palazzo. Bien, Berrospe, no, por último, lo que le quería plantear es que indudablemente es una situación muy difícil en el conjunto de la CGT, que la Corriente Federal, indudablemente, consecuentemente con sus planteos, distintos gremios de la Corriente Federal han planteado que la necesariedad de no solo de una medida de fuerza, sino de planear un plan de lucha, algo que de alguna manera en los hechos, aparte de las palabras, pueda ir modificando o pueda transformar esta pulseada en favor de los trabajadores. Ahora, también es verdad que por lo que llega de la prensa, los comunicados que oficialmente están dando los triunviros, se están preparando las condiciones para que justamente los que quieren luchar tengan obstáculos. ¿Eso cree que es factible o puede ser que eso se modifique en el Confederal? Mire, yo soy partidario de esperar al 3 de octubre y obviamente que no se cometa ningún tipo de payasada, ¿no es cierto? Soy partidario de esperar al 3 de octubre, ahí veremos. Nosotros, ya le digo, estamos en la calle, por ejemplo, en este momento acompañando a los compañeros jubilados. Y tenemos compromisos. Este mes de octubre es un mes muy importante. El Congreso Nacional de nuestro gremio ha definido ya en junio este lineamiento de que la CGT debe tener un programa y un plan de acción claros para responderle al gobierno, para frenarlo, y también está el compromiso del 22 de octubre sobre el que también se ha pronunciado el Congreso Nacional de la Asociación Bancaria en el sentido de respaldar a las verdaderas oposiciones en cada uno de los distritos que eligen legisladores. Y aclaro acá que está claro que en el caso, luego de las PASO, caso de la provincia de Buenos Aires, que es el campo de una pelea muy importante para el futuro del país, la oposición la encabezan Cristina Fernández de Kirchner y Jorge Tayana, un hombre que por otra parte es imprescindible como el articulador de la unidad del campo nacional y popular. Muy bien, no hubo necesidad de preguntarle sobre el tema, Berrospe. Muchísimas gracias. El movimiento sindical, hay que acostumbrarse, no tiene una alineación partidaria, pero sí hace política en los lugares de trabajo como hacen los patrones con sus medidas, viendo el interés del trabajador y no pelear para que tenga una respuesta electoral adecuada a este gobierno desaprensivo que no le importa lo que sucede con los sectores más postergados. Es una obligación para el movimiento sindical. Berrospe, muchísimas gracias por atendernos.
Abrazo. Gracias por la generosidad del espacio y un saludo para los dos. Al contrario. Eduardo Berrope, secretario de prensa de La Bancaria, aquí en Trabajo y Vida Cotidiana por la